Pues iniciamos entonces ya en unos minutos, ya en unos minutos. No me digas que se cayó. Entonces iniciamos en unos minutos ya el relámpago esta noche. Si me colaboran, please, a darle más con algunos tweets sería genial, ¿vale? Y en sus redes sociales, Google Más y todo ese tema. A ver, un segundo. Buenas noches a todos, ¿sí me escuchan? Ok, bien, gracias. Bueno, escribí ahí. Les encargo si pueden hacer ese tweet. Estamos en el relámpago PHP con PHP Colombia. Pues para que lleguemos a más programadores y mejoremos nuestras prácticas de programación, que realmente de eso es lo que queremos hacer aquí en PHP Colombia. Gracias, Azaro. Faltan 15 personas porque hagan el retweet. No, mentiras. Listo, José, buenas noches. Cuéntanos, pues hace unos meses o hace un tiempo hicimos algo del relámpago, un Osesnotón, una actividad en que pues miramos las debilidades de Osesno y quisimos como comenzar a mejorarlos o mejorar ciertos aspectos del framework. ¿Qué vamos a tener esta noche? Hola, buenas noches a todos. Pues como dice Vladimir, pues primero quiero darle las gracias a Vladimir Ávila en nombre de PHP Colombia y en nombre de Aplicaciones Dinámicas por el espacio que nos han brindado esta noche pues para poder compartir con ustedes este conocimiento. Realmente todo lo que es conocimiento pues es bueno para todo el mundo, porque pues no está de más ni de menos aprender un poco cada día. Eh, la tecnología de software libre pues es muy abierta, muy extendida, más que la de software propietario, y pues tenemos muchas más posibilidades de extendernos en cuanto a más posibilidades de hacer las cosas de diferente forma. En el mercado pues actualmente existen muchísimos frameworks, yo diría que más de 400 frameworks, algunos con más auge que otros, unos más conocidos, unos que han comenzado desde hace más o menos, no sé, 10 años, 12 años, 11 años, más o menos desde comienzos de la década del año 2000, más o menos, cuando inició Key, cuando inició Zen, y estos frameworks pues que nos han hecho la vida un poco más útil. Osesno PHP Framework pues es básicamente un proyecto de software en el cual pues se propone un desarrollo como ligero, como intuitivo, que sea inteligente a la hora de manejar un proyecto y que le dé muchas facilidades a la persona que está desarrollándolo. Tanto así que la persona no tenga que hacer mucho código y hacer muy poco esfuerzo para poder desarrollar una aplicación web, inclusive si ni siquiera es un desarrollador, solo basándose con unos videos de aprendizaje pues que lo pueda hacer. Bueno, oficialmente ya iniciamos la sesión. Entonces, en esta sesión lo que vamos a hacer es ver las mejoras en cuanto a hace 3 meses, hace 4 meses, cuando se hizo con el apoyo de Inuo y Vladimir Ávila un evento que se llamó la Osesnotón, en el cual pues varios amigos del desarrollo de Osesno pues nos reunimos y como miramos las debilidades y las falencias que tenía el framework y lo que se podía mejorar en corto y largo plazo. Casi el total de las mejoras se han implementado a este momento, y las que no se han implementado pues están próximamente a ser implementadas. En sí pues nosotros prestamos soporte pues para que se puedan implementar cosas que aún no conocemos. Por ejemplo, falta la documentación para la implementación de un ORM, pues que es sencillo de implementar, pero hacen falta cosas de ese tipo, pues, pero se pueden lograr. Bueno,
Lo que voy a hacer en este momento es mostrarles, como comenzar a mostrarles todo lo que es la parte básica del framework. Para comenzar, entonces, lo que yo voy a hacer es ir a la página de www.cesno-framework.org, y en ella vamos a encontrar en la parte de descargas, o en la parte principal de la cabecera de la página, pues el área donde vamos a descargar la última versión del framework. ¿Cuál link? El de la página, ok. Bien, entonces vamos a ir a esa página y lo que vamos a hacer es descargar la última versión del framework. En este caso es la 1.5.4. La vamos a abrir. Y bueno, para este ejemplo pues yo necesito tener instalado lo que es una arquitectura web en mi computador, que es Apache, MySQL y PHP juntos en Windows, o sería LAMP en Linux, como quiera. Entonces voy a descomprimir la carpeta que se llama ocesno.php en mi directorio document root, donde tengo todos mis archivos web. Entonces lo tengo acá, www, y aceptamos. Una vez descargado el proyecto y descomprimido, pues iniciamos nuestro servidor web con localhost, y vamos a encontrar que hay una carpeta llamada ocesno.php. Entramos a ocesno.php y lo primero que vamos a ver es esta pantalla, una pantalla de bienvenida. Es básicamente como la descripción de lo que han instalado y las librerías que tienen instalada. Además tienen un detalle acá de unos demos, unos videotutoriales, unos enlaces directos que les van a ayudar a mejorar el aprendizaje. Vamos a utilizar un editor, pues lo voy a utilizar como para ya comenzar a utilizar la parte de aplicaciones. Uno de los cambios importantes entre la anterior versión y esta, cuando hablo de la anterior versión estaba hablando de la 1.2 y la 1.5, que es la más actual, es que el framework tú puedes tener muchas aplicaciones en tu framework. Entonces voy a crear acá un proyecto en mi Eclipse o en el NetBeans que ustedes tengan, y voy a abrir las carpetas. Luego dentro de mi framework, dentro de las carpetas de mi framework, tengo una carpeta llamada config application. Bueno, antes de comenzar, pues lo ideal sería pasar todos los archivos a UTF-8. Por defecto este Eclipse me los va a dejar en CP1252, entonces los voy a dejar en UTF-8. Listo. Dentro de mi archivo de configuración tengo algunas variables claves que son indispensables pues a la hora de saber qué es lo que voy a ejecutar dentro de mi framework. Les doy otras características. El framework trabaja así con modelo vista controlador, trabaja multiaplicación, trabaja con Ajax, trabaja con URLs amigables, trabaja con helpers incluidos, o sea, tenemos unos helpers que ayudan a agilizar el desarrollo, por ejemplo, para crear formularios, grillas, etcétera. Trabaja con plantillas, o pueden si quieren trabajar con plantillas lo pueden hacer, si no lo quieren hacer pues no, está a su libre disposición. Tenemos unos temas que son como los colores y los estilos que van a cargar por defecto dentro del framework. Entonces, comenzando, tengo acá una variable que se llama default.app. Default.app me controla la aplicación que voy a ver por defecto, siempre y cuando no la esté cargando por URL. Esto significa que así como acabamos de entrar a nuestro framework localhost o cesno.php, entonces él lo que está cargando es de una vez la aplicación www. Las aplicaciones dentro de cesno.php framework se localizan dentro de la carpeta apps, en donde pues puedo ir agregando las aplicaciones que yo quiera. Así puedo tener una aplicación para cada usuario. No, 4K no.
¿Tú estás en dónde? Perdón. Debes estar en la parte de descargas y actualizaciones, creo yo. Sí, descárgalo directamente del último enlace, o sea, del enlace de la cabecera de la página, por favor. Bien, entonces, y hay otra variable que se llama default mode, que es el módulo por defecto de donde voy a traer los controladores que voy a utilizar para mi aplicación. Entonces fíjense que dentro de cada carpeta, por ejemplo www, que es una aplicación, tengo varias subcarpetas que son los módulos. Cada subcarpeta de estas, por ejemplo example, tiene un index, un handler event y un data model. Voy a explicar así como a modo corto cómo funcionan las URLs en Osesno y cómo puedo hacer el llamado a los diferentes controladores. Yo tengo acá, bueno, voy a decir que tengo acá mi aplicación, y viendo la documentación de Osesno vamos a ver cómo se compone la estructura de las URLs. Entonces, perdón. Una URL normal se compone de lo siguiente. Bueno, en el caso de que utilicemos dominios en internet, subdominios y dominios, pues podríamos hacer lo siguiente. Podríamos organizar subdominios que, por ejemplo, se llamen www, y entonces ese subdominio aplicaría a la aplicación, apuntaría a la aplicación www. Por ejemplo, un subdominio llamado contabilidad, entonces ese subdominio apuntaría a la aplicación llamada contabilidad. Luego la segunda parte es el módulo de esa aplicación, en este caso sería public. En la siguiente parte llamaríamos a lo que es el evento de ese controlador, y lo que venga de más van a ser parámetros que le van a llegar al evento del controlador. Voy a hacer una explicación acá con este ejemplo. Lo que voy a hacer entonces es decirle que, bueno, voy a cargar localhost /osesno/php/example, y bueno, estoy cargando directamente un módulo que se llama example. Luego example tiene tres archivos, un index, un handler event y un data model. Y en el index, bueno, yo tengo acá unas áreas de diseño, unas áreas que están contempladas dentro de la plantilla llamada example.tpl. ¿Dónde está esta plantilla? Está localizada acá. Si abrimos el Dreamweaver, con el Dreamweaver o acá con el mismo editor, vamos a encontrar en Resource, Templates, una plantilla que se llama Example. Y pues como ustedes ven, es puro código HTML. ¿Sigue sin escuchar nada? ¿Alguien más no escucha nada? Don, una pregunta, ¿alguien más tiene problemas con el sonido? Bueno, Andrés, ¿escuchas? Andrés 2. igual esta conferencia está quedando grabada con todo, pues, y lo vamos a colgar en la web, o sea que no, si de pronto se llegan a perder una parte, pues más adelante van a poder retomar el video completo. Bueno, ok, esta es mi plantilla HTML, básicamente es puro código HTML, y dentro de mi plantilla yo tengo definidas unas áreas. Por ejemplo, acá hay una área llamada name, en donde yo voy a reemplazar esas áreas por contenidos que yo quiera. Entonces dentro de mi index.php lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, decirle a Osesno que me le asigne al área name lo que yo quiera. Por ejemplo, en esta área yo voy a escribir, no sé, ejemplo URLs, y en descripción, no sé, ejemplo. Luego, si quiero ver los cambios, entonces simplemente voy acá y refresco, y vamos viendo cómo va cambiando mi plantilla. Esta plantilla es un caso específico. Más adelante vamos a trabajar con una plantilla aparte que vamos a descargarla de un sitio web cualquiera. Luego, entonces,
yo voy a intentar con esta URL acceder a un evento, del controlador de eventos. Por ejemplo, voy a acceder, yo quiero ejecutar un evento llamado saludar. Entonces agrego a la URL saludar. Luego, bueno, acá me dice que error al intentar acceder al evento saludar. Para corroborar entonces que esté ese evento saludar, lo que voy a hacer es ir a mi archivo handler event y en mi clase controladora de eventos, lo que voy a hacer es crear un método que se llame saludar. Luego en ese evento saludar, bueno, si yo lo refresco, vamos a encontrar que no hubo ningún problema. Luego, si yo quiero enviarle algo a la vista, o sea, para que renderice la vista con el contenido nuevo, entonces le voy a decir this, una variable, el nombre de una variable, por ejemplo, nombre, que sea igual a José. Bien, hola José. Luego, esta variable la puedo obtener dentro de mi vista, o sea, dentro de mi archivo index.php de la siguiente forma. Solo llamando a una instancia del controlador que se llama controller, es una variable que está instanciada desde mi archivo handler event, y lo que voy a hacer es simplemente llamar a la variable nombre. Si refrescamos entonces, bueno, escribí mal la palabra, la variable. Si refrescamos entonces, gracias, entonces vamos a encontrar que desde el controlador envié una variable o lo que yo quiera a la vista. Ahora bien, si quisiera yo enviarle parámetros a ese evento, simplemente todo lo que venga después del método del controlador va a ser como una variable, va a ser como un parámetro. Por ejemplo, José, Ignacio. Entonces estas serían dos variables, y las va a recibir el método público llamado saludar como parámetro 1 y parámetro 2. Luego yo acá en el handler event las puedo llamar como yo quiera, por ejemplo nombre, no sé, apellido. Obviamente pues si llegado caso no lleguen, pues lo ideal sería colocarle que sean parámetros opcionales y los voy a reemplazar acá como nombre y como apellido. Ok, entonces luego voy a concatenarlo acá y debería entonces aparecer, bueno, José, Ignacio. Bueno, entonces eso es. Así funciona el modelo vista controlador dentro de Snap-PHP Framework. Nosotros proponemos el uso de las plantillas pues para hacer como más chévere el manejo de las aplicaciones. Ahora bien, si yo quisiera implementar una plantilla desde la web, simplemente pues voy a buscar en Google, no sé, bueno, yo acá tenía unas plantillas como que había descargado ahorita hace un momento. Por ejemplo, esta plantilla la bajé de freewebtemplates.com, no está acá el sitio, pero pues de ahí la bajé. Es una plantilla con sus estilos, con sus esquemas, con sus layouts. Lo que voy a hacer es coger esa plantilla y reemplazarla por la que tengo acá. ¿Cómo lo hago? Entonces, bueno, voy a copiar esa plantilla. Perdón, no estoy ubicado en la que es. Plantillas, creo que es esta. Entonces voy a crear una nueva carpeta dentro de templates que se llama, bueno, va a ser acá templates y voy a crearla como, no sé, como red, no sé. Entonces ahora voy a descomprimir el contenido o voy a copiar el contenido de esta plantilla
en esta carpeta. Luego, bueno, acá tengo unos archivos que me van a sobrar. Lo que voy a hacer es simplemente dejar los que necesito. En este caso solo dejaría como index. Los demás creo que son una copia y que tienen el mismo contenido. Luego, como por nomenclatura del framework, lo que voy a hacer es cambiarle la extensión a este archivo y le voy a decir que me lo deje como .tpl. Ahora bien, tenemos lista una plantilla la cual la vamos a implementar. Bueno, le voy a volver a cambiar el nombre, pues para que no haya confusiones. Le voy a poner red, o sea que sea el mismo nombre de la carpeta. Luego en mi archivo index le voy a decir: no, hombre, usted ya no me llame en el call template, no me llame example tpl, sino red, este de ese que es un directory separator, red.tpl. ok, y bueno, obviamente pues estas áreas ya no funcionarían, pero pues vamos a crearlas dentro de esta nueva plantilla. Voy a comentariar esto y refresquemos. Bueno, tenemos una plantilla, o sea, ya está cargando la plantilla efectivamente, pero vemos que tenemos problemas con los estilos. Los estilos básicamente dependen de mi plantilla. Esta plantilla, por ejemplo, dice que está leyendo los estilos, a ver, de una ruta llamada style/style.css. Para colocar la ruta, o sea, la ruta que es dentro de mi plantilla, yo tengo dos posibilidades, pues una URL que sea absoluta, que me parece que es, o con http www.tal. Entonces lo que voy a hacer es, voy a valerme de una variable que se llama, bueno, de las variables que me provee el framework como para poder, una variable que se llama base URL patch. Base URL patch lo que hace es que donde la encuentre reemplaza esto, o sea, reemplaza por ejemplo el contenido del nombre por el contenido de la ruta hasta donde llega el framework. Entonces lo que voy a hacer acá es simplemente base URL patch. Entonces voy a comenzar a llamar ahí a common slash common no, sino resource slash templates slash red slash style slash. Entonces si refrescamos, vamos lo que pasa. Entonces ya cargó todos los colores de la plantilla original, pues obviamente porque lo único que hacía falta era direccionar correctamente mi archivo de estilos que está acá. Entonces si se dan cuenta, pues entonces se reemplazó eso por localhost /osnsnop/php de donde ustedes se encuentren. Ahora bien, ¿qué pasó con las otras áreas? Pues ya no están, pero yo puedo crear otras áreas dentro de esto. Por ejemplo, voy a mirar algunas. Por ejemplo, voy a reemplazar esto por el nombre que venga por parámetro. Welcome to the color red template. Entonces, welcome. Voy a reemplazar esto por ejemplo saludo. Y entonces esta es la forma de crear una área dentro de una plantilla. Yo simplemente ya la tengo referenciada y dentro de mi archivo index.php lo que voy a decirle es, entonces, hombre, lo que estaba apuntando acá main area, ya no lo apunté ahí, sino lo apunté a esta área llamada saludo, y luego le voy a pasar el nombre. Si refrescamos, entonces pues vamos a tener como resultado pues lo mismo que el anterior, pero obviamente trabajando sobre otra plantilla. No sé si hasta allá hay alguna pregunta.
esa es como la parte visual de trabajar del framework. No sé, pues sí, quisiera preguntar si hasta acá ya tenemos alguna pregunta. Creo que ahorita iniciamos con algo de bases de datos, ¿verdad, José? Sí, claro. Vale, no sé si tienen problemas, o sea, si tienen alguna pregunta sería un buen momento. Todos perdidos o todo ok. Bueno, entonces, Sí, o todos continuamos. están perdidos o todos están... Bueno, para el siguiente Pues ejercicio, hasta ahora, según sí, sí, Vladimir. pues más o menos entiendo que hasta ahora lo que hemos hecho es copiar una plantilla y asignar una nueva plantilla, unas áreas, y pues nos ha explicado el modelo de la estructura de las rutas amigables que tiene Osesno, que realmente es muy parecida a todos los otros frameworks. Sí, bueno, Bueno, entonces eh, listo, José, dale. ok. No sé. Bueno, para el siguiente ejemplo, como ustedes trabajan en web, pues yo lo que voy a hacer es tratar de simular un ambiente web en este momento. Para simular mi ambiente web, lo que voy a tratar de hacer es como si yo creara un dominio en internet y bueno, en este momento no lo puedo crear, pues porque sería un proceso largo, pero Windows, los que tenemos Windows, no sé en Linux cómo se hace ese archivo, tenemos a nuestra disposición un archivo llamado host de Windows, pues en el cual él como que me hace una configuración a todo lo que yo navegue en internet o ponga en mi browser. Por ejemplo, todo lo que yo navegue hacia jose.com va a hacer referencia a 127.0.0.1. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer de esa forma. Voy a reemplazar esto. Bueno, ya guardé. Entonces yo voy acá a guardar, a escribir www.jose.com. Eso funciona así, de una. Ahora bien, me encuentro con que está apuntando directamente a Osesno, acá el localhost, ¿sí? Ahora bien, lo que yo quiero hacer es que no me apunte hacia mi directorio principal, sino que se entra a osesno.php y entonces se ejecute el link desde esa parte. Yo lo puedo hacer de varias formas, pues. La primera sería creando para varios usuarios, sería creando virtual host para cada uno, y eso lo haría en la configuración de mi Apache. Pero pues para este caso, que es corto, pues lo que voy a hacer es directamente modificar el document root de mi Apache para que no apunte ahí a www, sino que apunte directamente a osesno.php. Ustedes lo que deben hacer sería hacerlo con virtual host, pues para que no tengan que hacer esta configuración tan cerrada. ¿Sí? Ahora bien, voy a guardar y voy a reiniciar mi servicio de Apache. Bueno, perdón. Ahora bien, una vez reiniciado el servicio de Apache, si yo refresco, entonces todo lo que vaya a www.jose.com, entonces va a ir directamente a acá el índice de osesno.php. Listo. ¿Esto con qué objetivo lo tengo? Cuando ustedes trabajan con osesno.php, tienen la oportunidad de utilizar el módulo de multiaplicación. ¿Y cómo lo hace? Pues la solución que nosotros le dimos es que accederán a las aplicaciones, a las diferentes aplicaciones de Osesno mediante el subdominio. Entonces www significa que tú estás accediendo a la aplicación llamada www, que está directamente acá, ¿sí? Ahora bien, yo podría tener otras aplicaciones. Por ejemplo, podríamos crear una nueva aplicación. Lo que voy a hacer es copiar esta, digámoslo así, y voy a pegarla con otro nombre. Por ejemplo, contabilidad. ¿Sí? ¿Y cómo accederíamos a contabilidad? Pues a través de contabilidad.jose.com. Pero obviamente pues tenemos que referenciarlo dentro de host. Entonces todo lo que entre a contabilidad.jose.com que apunte a mi dirección IP local. ¿Listo? Entonces
Si yo escribo acá contabilidad, estoy volviendo a entrar aquí al índice de contabilidad. Pero bien, pues busquemos la diferencia. Contabilidad, digamos example, ¿sí? Slash example, y pasemos a otros parámetros. Sí, José, no, perdón, el método saludar, y lo que yo quiera pasarle por parámetro, ¿sí? Entonces contabilidad.jose.com, contabilidad sería la aplicación, jose.com el dominio, example sería el módulo y donde voy a sacar mi controlador, saludar sería el evento que voy a ejecutar, y Joselito sería un parámetro de este evento saludar, y ahí en adelante los parámetros que yo quiera, ¿sí? Ahora bien, cuando ustedes desarrollan una aplicación web de este tipo, digamos que solamente quieren mostrar algo en el servidor como una página informativa, ustedes necesitan implementar algún tipo de administrador para poder administrar esos recursos, ¿sí? Ese administrador es lo que denominamos acá como backend, ¿sí? Un backend es la parte de atrás de la aplicación, en donde tú estás apoyando el contenido visible al usuario, y el contenido visible al usuario lo denominamos frontend. Entonces es todo lo visible, por ejemplo esta plantilla con este contenido, estas noticias, este menú, etcétera. ¿Listo? En Osesno.php Framework pues queremos promover ese uso con un backend listo, y dentro del proyecto Osesno.php Framework tenemos una aplicación llamada Essentials. ¿Qué es Essentials realmente? Pues es simplemente un backend listo que trata de ayudarles pues para darles la opción de que administren usuarios, administren menú, privilegios, login, etcétera, ese tipo de cosas, para que no las hagan desde cero, sino que ya lo utilicen, y así les ahorra un montón de tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a cerrar todos estos archivos. Tenemos varias aplicaciones, www, contabilidad que acabamos de crear, y Essentials. Entonces, para acceder a Essentials, utilizando el truco de host, lo que voy a hacer entonces es crear un nuevo subdominio de jose.com llamado Essentials, y accediendo a Essentials, bueno, voy a acceder directamente a la aplicación de Essentials. Cuando ustedes entran a Essentials por primera vez, si no han configurado, o sea, si no existe la base de datos de Essentials, entonces pues bueno, él va a mostrar un mensaje de bienvenida, les va a mostrar como un menú como un asistente para la instalación de la base de datos. Yo mi base de datos, pues bueno, obviamente pues como requerimiento es necesario que ustedes tengan instaladas un motor de bases de datos, o tengan acceso a un motor de bases de datos como MySQL o como Postgres. En este momento son los dos motores que tenemos, para los que tenemos soporte y en los cuales se han hecho las pruebas suficientes. Nosotros utilizamos una clase llamada PDO, que es abstracta de muchas bases de datos. O sea, con el manejo de PDO ustedes pueden acceder a muchos motores de bases de datos, por ejemplo OSI, SQL Server, pero en este momento pues no lo tenemos probado. Hay gestores de host local que ya incluyen todo. O sea, no te entiendo esa pregunta. Estás afirmando, o sea, que ya hay gestores de ese tipo que lo tienen todo. Sí, realmente SAN y todos esos pues ya incluyen el motor de base de datos, pues MySQL. Sí, ok. Sí, WAMP, todos esos. LAMP, todos esos ya me incluyen MySQL como tal. Listo. Entonces tengo acá mi phpMyAdmin corriendo, bueno, para administrar las bases de datos que vaya a utilizar ahorita. Eso es como paso previo. Entonces aquí, bueno, si utilizo Postgres o utilizo MySQL es a condición de ustedes.
Si él detecta que no tienen el controlador instalado para Postgres, por ejemplo, entonces no les van a dejar utilizar Postgres. Y así. Entonces me va a decir, me está preguntando cuál es el nombre de la base de datos que le quiero colocar. Entonces le voy a decir, por ejemplo, PHP Colombia. La codificación por defecto siempre va a ser UTF-8. El usuario para conectarme a esa base de datos, pues voy a utilizar root, no tengo contraseña, el servidor está en mi host y el puerto es el 3306. Cuando creo la base de datos, bueno, si hay algún error, él me va a decir. En caso contrario, va a salir este mensaje que dice que la base de datos fue creada. Luego, hay un siguiente paso, que es el paso 2, que son las tablas de sistema, en el cual tengo el mismo formulario, pero lo único que cambió fue el botón. El botón dice crear tablas. Voy a intentar crear las tablas. Bueno, en este caso, si todo sale bien, me va a decir que las tablas fueron instaladas, Essentials o Sesno se instaló, y me pregunta que si deseo guardar las variables por defecto para la conexión a la base de datos. Entonces las variables, o sea, son estas mismas que acabamos de escribir acá en este formulario, pero él va a intentar escribirlas sobre el archivo de configuración que se llama config application. Entonces si yo le digo sí, pues él las va a escribir. Si le digo no, pues me va a permitir mostrármelas para después copiarlas y pegarlas allá. Bueno, en este caso, pues como estoy en mi máquina local, un ambiente de desarrollo, pues lo puedo hacer normal. Luego vamos a ver acá, y en la base de datos que me acabo de crear, pues la voy a tener disponible dentro de mi... Si lo instalas en un hosting, pues lo ideal sería que lo instalaras primero desde tu máquina. Pues obviamente pues esto lo hace uno en un ambiente de desarrollo y no en un ambiente web. O sea, esa parte es, digamos, si lo que pasa es que en el caso, o sea uno entre 100 que tú lo vas a acceder en un hosting directamente, pues no lo vas a poder hacer porque de pronto es que no tienes permiso de escritura, y lo mejor es que no los tengas. Entonces tú le dices no y él te va a mostrar como las variables que debes copiar y pegar con sus valores en el archivo de configuración. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Luego acá tenemos una serie de tablas dentro de mi base de datos llamada PHP Colombia, bueno, el cual ya les voy a mostrar como el contenido y para qué sirve. Luego, cuando tengo acá mi inicio de sesión para administrar mi aplicación, entonces voy a escribir root y mi contraseña también va a ser root. Listo, tengo acá mi aplicación. En ella pues vamos a encontrar un menú apuntando hacia el website, a una documentación, a unos demos, a unos foros. Los foros importantísimos para que pues despejen todas las dudas. Y en la parte de administración vamos a encontrar algo llamado tablas de sistema, usuarios, menú, perfiles, log de sucesos, usuarios online. Sí, claro, andamiaje, que vamos a hacer ahorita un ejemplo. En Sesno PHP Framework, cuando vamos a crear tablas en la base de datos, nosotros proponemos el uso de tablas de sistema o maestro de tablas. ¿Qué es un maestro de tablas? Es simplemente una opción que te permite agregar tablas sin necesidad de crearlas físicamente en el sistema. Por ejemplo, esas tablas en las que uno dice, bueno, voy a crear una tabla de sexo, entonces solamente masculino y F femenino, grupos sanguíneos, O positivo o negativo. Entonces son tablas que no se pasan de dos campos. Para que yo voy a crear una tabla en la base de datos, sino que la solución real debería ser una tabla que contuviera todas esas tablas y una tabla de detalles que me guardara los detalles de cada índice. Entonces lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es crear una tabla, no sé, sexo, y después yo puedo agregar detalles a esa tabla. Por ejemplo, código F, entonces femenino, código M, masculino. Listo, ese es un ejemplo pequeño. Ok, puedo crear las tablas que yo quiera, etcétera. Una opción de usuarios,
para administrar todo lo que por ejemplo sea los usuarios de acá del sistema. Entonces si yo quiero agregar un usuario, digito el usuario, los nombres, los apellidos, la contraseña, el perfil y si está activo o no está activo. Un menú, o sea, el administrador de este menú, o sea, este menú que ustedes ven acá es porque está dentro de la tabla, está armado por la base de datos. Y por ejemplo, si yo quisiera agregar una opción, pues bueno, ahorita lo vamos a hacer cuando creemos un andamiaje. Entonces, seguimos con la otra opción. La siguiente opción se llama perfiles y es donde yo, por ejemplo, puedo crear un perfil para decirle, bueno, este usuario, por ejemplo, perfil invitado. Invitado. Entonces, este usuario, si queremos ver el menú de este usuario, entonces, bueno, este usuario va a tener cuando inicie sesión estos permisos. Entonces, son solamente accesos a estas opciones de sistema. Cambiar clave y salir, ¿sí? Guardamos y por ejemplo al usuario que yo le asigne este perfil, entonces este va a ser representado por estas opciones del menú. Un log de sucesos en donde pues yo puedo ver la fecha, la hora, desde qué IP, la URL que ejecutó y el usuario que ejecutó dicha acción. Una tabla de usuarios en línea donde yo voy a poder ver los usuarios en línea, o sea, los que no son diferentes a mi usuario porque yo soy administrador. Y una opción de andamiaje. Bueno, la opción de cambiar clave y la opción de salir. Listo. Contemplemos entonces nuestra aplicación y veamos que no solamente es una aplicación por mamar gallo, digámoslo así, disculpen la palabra. Es una aplicación que nos han encargado. Es una aplicación, digamos, para el manejo de una videotienda. Entonces, el manejo de esa videotienda, bueno, cuando existían las videotiendas, es el siguiente. Tengo mi base de datos y dentro de mi base de datos voy a crear una tabla. Digamos que, bueno, quitemos el problema de las videotiendas y vamos a referirnos a unos alumnos. Entonces voy a definir una tabla llamada alumnos que van a tener una tabla de cursos añadida, ¿sí? Bueno, comenzamos por la tabla de cursos primero. Cursos, que son los posibles cursos que un alumno puede tener. Dentro de la tabla voy a colocar una columna llamada ID y otra llamada curso, ¿sí? Este va a ser varchar de 50, no sé. Este campo ID va a ser autoincrementable y va a ser mi primary key. Ok, acá tengo unos, guardamos. Tenemos acá cursos. Vamos a insertar en esta tabla. A ver si me acuerdo cómo es para insertar en bueno, acá en insertar. Entonces, primero, no sé, segundo, etcétera. ¿Listo? Ya tengo acá como mi tablita de dos campos, un ID y un curso, que es el nombre de curso, con dos registros. Ahora bien, voy a crear una tabla para alumnos. Digamos mi tabla alumnos. Bueno, aquí vamos a tener varios campos. Vamos a tener ID, vamos a tener ID del curso, serían dos, nombre del estudiante y sexo. Sexo y fecha de nacimiento, o sea, serían 5. Guardamos, continuamos, perdón. Listo, entonces tenemos ID por acá, por este lado. Este lo tenemos como curso ID. Este lo tenemos como nombre. Este lo tenemos como sexo ID. Este lo tenemos como fecha de nacimiento. Bueno, copiamos esto, o sea, la idea era dejar uno para el nombre, apellido, bueno, todos los campos que yo quiera, ¿sí? Fecha de nacimiento y no sé, otro que se me... edad no, no sé,
No se me ocurre nada. Calificación, sí, gracias. Entonces tenemos acá ID, que va a ser nuestra llave primaria. Bueno, acá lo voy a colocar. Este paso, pues, esto que estoy haciendo es un poco lento, pero pues es necesario. O sea, ustedes ya deben tener su esquema de base de datos montado. Mi curso ID va a ser varchar, perdón, mi curso ID va a ser entero, mi nombre va a ser varchar, mi apellido es varchar, sexo ID va a ser entero, fecha de nacimiento va a ser date, calificación pues puede ser entero o puede ser float. Ok, y creo que con esos ya tengo. Bueno, ahora viene la parte de la relación de las foreign key, pues que eso ya depende de la configuración de acá, de cómo lo vaya a crear. En alumnos pues voy a insertar un registro. Entonces voy a colocar acá, no sé, curso ID va a ser 1, va a ser por ejemplo Vladimir Ávila, sexo ID, bueno, no sé, fecha de nacimiento, calificación 5. Continuamos. 5 porque yo pasé. Listo, examinamos y tenemos acá nuestros registros. Es simplemente como para darle la estructura a nuestra tabla. Ahora bien, lo que voy a hacer es crear un andamio para esa tabla llamada alumnos. Cuando nosotros, ¿qué entendemos por la palabra andamiaje? Pues la palabra andamiaje significa que voy a crear los andamios necesarios para mi aplicación web, así como cuando uno crea los andamios para una estructura de un edificio. Los andamios soportan temporalmente la estructura del edificio hasta que este ya está terminado. Entonces, cuando está listo el edificio, los andamios se retiran para poder dejar ver el edificio ya terminado. En este caso, pues, el andamiaje es una herramienta que les ayuda a agilizar, digámoslo así, el manejo de las tablas para que ustedes realicen CRUDs, realicen consultas a la base de datos y realicen un montón de cosas pues que los helpers de Cessno PHP Framework les va a permitir. Como ustedes ven, todas estas opciones del menú están construidas por medio de los helpers. Los helpers normalmente que nosotros tenemos son para la creación de formularios, para la creación de grillas y una capa de abstracción llamada MyAptRecord, que lo que hace es simplemente ejecutar es una capa de abstracción entre la base de datos y el lenguaje PHP. Entonces voy a agregar un nuevo andamio. Para este ejemplo pues me va a decir, bueno, el primer paso, este es como un asistente, entonces me va a preguntar el nombre de la tabla del cual yo quiero comenzar a hacerle el andamio. Entonces se llama alumnos. Si no existe la tabla, pues obviamente pues va a existir un error. Si existe, entonces podemos continuar con el siguiente paso. Luego acá en el segundo paso en el campos del formulario, paso 2, me va a mostrar una lista de campos. De esta lista de campos yo voy a seleccionar los que quiero mostrar en el formulario. Entonces voy a seleccionar casi todos menos el ID porque es mi primary key. De estos campos, los que yo voy a mostrar, entonces por cada campo le voy a definir una etiqueta. Por ejemplo, esta va a ser curso, esta va a ser nombre, apellido. ¿Por qué una etiqueta? Porque si por ejemplo el curso ID, curso barra el piso ID, sí, o sea, la idea es relacionarlo, pero lo vas a hacer por andamiaje, o sea, por asistente. Entonces curso ID no, o sea, que no me aparezca curso ID, sino la etiqueta curso. Bueno, espera, me preguntas, ¿no es intuitivo si lo dejas como campo? O sea, lo que pasa es que si lo dejo como con el valor, con ese valor, pues entonces pues como que si dice curso barra el piso ID, como que yo lo voy a leer y como que no se ve bien, ¿no? ¿Sí? Igual, solamente esa es la parte okay. el label que se va a mostrar ahí. Exacto, o sea, label. la parte visual, es el label. Fecha y calificación.
¿sí? Ahora bien, bueno, cada campo le voy a seleccionar un tipo. Por ejemplo, curso ID va a ser un campo de tipo selección, nombre va a ser un campo de tipo texto, apellido igualmente, sexo va a ser de selección, fecha de nacimiento va a ser un campo tipo fecha, calificación va a ser numérico, etcétera. Ahora bien, me pregunta cuáles son los campos requeridos de mi formulario. Pues yo voy a decirle que todos, si quiero, bueno, excepto calificación. Y mi primary key, pues, él por ende, pues, tiene una forma de definir las llaves primarias y por lo general, pues, él va a coger la que diga ID. O, bueno, tiene varias formas de definir, pero si ustedes ven que se equivocó, pues entonces la corrigen. En el siguiente paso, él me va a decir, bueno, usted seleccionó dijo que unos campos eran de tipo selección. Luego estos campos que seleccionó, que eran de tipo selección, eran curso ID y sexo ID. Entonces me dice, relaciónemelo con las tablas que usted lo quiere relacionar. Entonces curso ID es una tabla, bueno, en este formulario vamos a encontrar en este campo llamado tabla todas las tablas que sean de tipo de tablas de sistema. O sea, tablas de sistema son las que yo había definido acá en tablas de sistema, por ejemplo sexo, tipo de sangre, etcétera, todas esas. Por ejemplo, sexo, curso ID va a ser de tabla independiente porque no está acá. Entonces me va a preguntar el nombre de la tabla. Yo le voy a decir que va a ser de la tabla llamada cursos. Luego en esta relación me va a decir, bueno, ¿cuál es el valor oculto que va a utilizar? Yo le digo que es ID y el valor a mostrar va a ser curso. Finalizamos. Luego en sexo ID, como no es una tabla independiente, sino que yo sí la creé en tabla de tablas, entonces va a ser acá sexo, muy bien, y le doy clic en siguiente. Exacto, sí, muy bien. Y por último, no, casi en el último paso, en el penúltimo paso, vamos a ver el cuarto paso, que es los atributos y los campos de la grilla. Cada formulario de andamiaje viene acompañado de un formulario para agregar y con una grilla como para poder obtener las opciones para eliminar, modificar, buscar, etcétera. ¿Sí? No entiendo. En el paso anterior. Te perdimos audio. Aló. ¿Sí me escuchan? Escuchamos bien. Sí. Ok, pues déjame, voy a resolver preguntas al final, ahorita después de este ejemplo. Bien, aquí en el formulario, bueno, todo como les decía, todo ejemplo de andamiaje, todo andamio que nosotros creemos va a tener su CRUD. Va a ser un CRUD básicamente, el cual consta de una grilla, un formulario para agregar y una grilla para eliminar, para consultar, para modificar, para filtrar, inclusive para exportar a un formato de archivo. Entonces me pregunta, bueno, esta grilla, los atributos de la grilla, ¿quiere que tenga un formulario de filtro? Sí. ¿Quiere que tenga la opción de exportar datos? También. ¿Quiere que tenga una paginación? Quiero que tenga la opción de editar, la opción para ordenar, la opción de eliminar y la opción de eliminación múltiple. ¿Sí? Ahora bien, los campos que voy a mostrar de la grilla, sí, mira, acá estoy en andamiaje, voy a seleccionar los campos que quiero mostrar. Entonces voy a mostrar curso ID, el nombre, el apellido, el sexo ID, fecha de nacimiento, calificación. Luego el label, como dice Vladimir, va a ser para cada uno que yo quiera. Por ejemplo, nombres, apellidos, sexo, fecha, calificación. Ahora bien, una grilla pues está compuesta de unos atributos. Uno de los atributos de la grilla es el ancho y se da en píxeles. Es por eso que es necesario colocar acá el ancho en píxeles, pues para que ustedes le den más importancia a un campo que a otro. Por ejemplo, curso solamente le voy a dar 50 píxeles. A nombre le voy a dar 150 píxeles. A apellido también.
a sexo le voy a dar 80, a la fecha le voy a dar 100 y a la calificación le voy a dar 100. Entonces eso me da un total de 630 píxeles del ancho total. Ya por último, en el siguiente paso, antes de generar, pues él va a utilizar una plantilla. La plantilla que utilizamos en Essentials es esta misma que utilizamos para todos los demás formularios. Entonces esta plantilla, básicamente, bueno, aquí te pregunta cómo es el nombre de la carpeta que vas a utilizar. O sea, cuando tú lo crees, te la va a crear con este nombre la carpeta. Y después te va a decir, te pregunta el nombre del módulo. Bueno, el nombre del módulo es alumnos. No sé, notas de alumnos. Sí, claro. Finalizamos y si todo sale bien y tenemos permiso para escritura en la carpeta, pues entonces el andamio fue creado correctamente en la ruta essentials/scap alumnos. Aceptamos y vamos a ir a la aplicación llamada Essentials y vamos a hacer clic en refrescar. Si ustedes se dan cuenta, entonces nos creó la carpeta llamada scap alumnos, compuesta por los 3 archivos básicos de un módulo, que son el index, en donde lanzo la vista con unas variables para comenzar, mi controlador de eventos, en donde pues tengo como todos los métodos que puedo ejecutar para borrar, para modificar, y tengo un módulo de datos que va a ser la utilización de todos los componentes de los helpers, por ejemplo para los formularios, la clase ActiveRecord, por ejemplo acá find, ¿sí? Bueno, esta parte pues es otra parte del framework y pues merece otro curso pues para explicar cada uno de los helpers, ¿sí? Listo, ya está creado mi andamio. Lo que voy a hacer es, para poder visualizarlo, pues simplemente utilizar Essentials como herramienta pues, para poder crearlo acá. Entonces voy a ir a la parte de administración del menú, que es administración/menú, y voy a agregar una nueva opción. Entonces voy a crear acá, bueno, alumnos. No, primero voy a crear acá uno que se llama colegio y lo voy a crear en la raíz con el número de ordenamiento 6. Guardamos. Y ahora dentro de alumnos, dentro de colegio, voy a crear esa opción llamada alumnos. Entonces alumnos, que va a estar dentro de colegio con el número de ordenamiento 1. Bueno, acá hay unos iconos. El que voy a utilizar, por ejemplo, es page. Y la URL, entonces voy a explorarla acá. El ordenamiento es para que tú digas, no, esta opción es primero que la otra. Entonces, dentro de esta como navegador de módulos, voy a encontrar todos los módulos que no sean de Essentials, o sea, que hayan sido una creación propia del usuario. Entonces, si yo le digo acá scap alumnos, o sea, lo selecciono, simplemente voy a tener acá de una vez la ruta y lo voy a guardar. Luego que hayamos guardado este menú, lo que voy a hacer es modificar mi perfil, el perfil que yo tengo como administrador, para que me permita acceder a ese menú, a esa opción. Entonces ven que acá en la opción de perfiles tengo varios perfiles, el cual pues el principal, que es administrador. Lo que voy a hacer es editar la opción del menú, y si se dan cuenta, entonces dentro de mi árbol del menú pues tengo acá uno que se llama colegio, el cual lo voy a chulear, y alumnos lo voy a terminar de chequear pues para que pueda tener acceso a esa opción del menú. Por último guardamos y bueno, podemos salir, iniciamos de nuevo sesión. Entonces acá tenemos colegio y tenemos dentro alumnos. Luego lo que vamos a tener acá es lo siguiente: tenemos un formulario para hacer CRUD de esta tabla. Tenemos lo siguiente: tenemos un botón que es agregar, el cual nos sirve pues
nos hace las relaciones de una vez de las tablas como nosotros le dijimos. Por ejemplo, cursos, entonces va a ser de la tabla cursos, por ejemplo, nombre, José Ignacio, apellido, sexo, fecha de nacimiento. Y bueno, acá tenemos un problema. Bueno, en el caso de que les llegue a salir errores de este tipo, aunque son por las actualizaciones que hemos subido, tal vez, ese es un warning. Entonces lo que hagan, o sea, les recomiendo que hagan, pues simplemente deshabiliten los errores. Y eso es una herramienta en construcción. Obviamente pues tiene mucho trabajo, pero pues también puede llegar a tener su error. En este caso pues lo que va a hacer es deshabilitar los warnings con error reporting, y lo voy a colocar 0 para que solamente muestre los errores. Luego tengo acá mi formulario, bueno, para seleccionar la fecha, y voy a seleccionar una fecha cualquiera. Ese es un helper de OCESDO. Simplemente pues agregan un campo de tipo fecha y va a traer eso. Entonces, o si lo quieren, bueno, lo pueden escribir acá: 1981 06 27, y calificación pues obviamente 5. Entonces guardamos y ya tenemos. Entonces, bueno, lo que hizo fue refrescar la lista dinámica, mostrarla acá, y entonces acá tenemos las siguientes oportunidades. Eliminar, bueno, yo quiero eliminar este personaje, no me gusta. Entonces, ¿desea eliminar permanentemente este registro? Digo que sí, lo elimina, obviamente. Si quiero modificar cualquiera, entonces Quedó grabado. si quiero modificar, entonces voy a hacer clic en el área de modificar, coloco lo que sea, hago las siguientes modificaciones y pues hace el cambio respectivo, ¿sí? ¿Qué más opciones tenemos acá? Bueno, voy a agregar otro registro. Por ejemplo, voy a agregar, no sé, Viviana Zuluaga, femenino, fecha, bueno, a colocar cualquier fecha, también saco 5. Vladimir, digamos que saco 4, solo para este ejemplo. Entonces, en la grilla, Solo por el ejemplo. en la grilla tenemos varias opciones. La grilla es un helper que ya viene listo con el framework, y el cual más adelante, bueno, si quieren, solicitan y hacemos la ampliación de este relámpago para ya utilizar los helpers. En este ejemplo, pues con esta grilla yo puedo organizar. Entonces, puedo organizar cualquiera de estas filas, inclusive puedo organizar varias filas, irlas organizando. Puedo listar, puedo paginar, puedo aumentar el límite de paginación, puedo aplicar un filtro, o bueno, puedo hacer multi eliminación. En este caso le voy a decir que no. Puedo aplicar filtros. Cada una de las columnas se van a transformar en un filtro, el cual yo puedo seleccionar. Por ejemplo, yo quiero filtrar los que tengan calificación superior, mayor o igual a 5. Entonces, al aplicar el filtro, vamos a tener solamente pues estos, o entonces menor o igual a 5, perdón, menor que 5. Entonces aparecerá solamente Vladimir. Luego, este resultado, digamos que tenemos 10.000 registros, los vamos a poder ver todos, paginando obviamente, y entonces yo le voy a decir acá, bueno, ahora expórteme esta consulta
a un PDF, por ejemplo. Entonces me pregunta, bueno, la va a exportar a PDF, seleccione los campos que quiere mostrar. Yo solamente quiero mostrar nombre y apellido. Exportamos. Y entonces tenemos el resultado de la consulta. Nombre, apellido. Bueno, este es simplemente una información de la URL que ejecutó. Por ejemplo, Excel. Bueno, ahora quiero Excel. Quiero nombre, apellido y calificación. Y bueno, aquí voy teniendo los resultados. Bueno, he concluido en este momento lo que consistía de relámpago, pues por cuestiones de tiempo pues se pueden hacer más cosas, se pueden explicar lo de los helpers, se pueden explicar mucho más profundamente ese tipo de cosas, pero bueno, les voy a mostrar algo de lo que el código que generó. Básicamente cuando ustedes ven el andamiaje, pues por ejemplo en la parte del SQL, pues él generó todos los joins referentes a como uno lo armó, ¿sí? Y por ejemplo los helpers, por ejemplo el de listas dinámicas, es simplemente con una consulta SQL. A partir de ahí uno pues genera la lista dinámica, define unos alias, le dice bueno que me lo exporte a tales datos. Por ejemplo le voy a decir acá false. Si le digo false acá, entonces quiere decir que el formato PDF no va a estar disponible, si no me equivoco. Entonces sí, acá no lo voy a poder utilizar, exportar a PDF. Bueno, los anchos de columnas, si quiero que tenga o no grilla grilla no, sino formulario de consulta, de filtro, entonces pues no lo voy a tener disponible, ¿sí? José, una pregunta, que creo que la pregunta es bien válida. Yo puedo aplicar ese, o sea, puedo hacer andamiaje y que eso no esté dentro del backend, o sea, dentro del administrador de la aplicación. Puedo, digamos, necesito hacer una aplicación para un formulario e insertar cursos, pero eso no quiero que esté dentro de Essential, sino que esté dentro de una plantilla, por ejemplo, la Claro, roja. ¿Eso claro. puede? Lo que pasa, lo único que deben tener en cuenta es que dentro del config application hay un pool de conexiones, el cual pues cada uno para su respectiva aplicación. Entonces pues si lo van a copiar a otra aplicación, pues simplemente deben cambiar o sea, deben pasarle los parámetros correctos de conexión, ¿sí? Es lo único. Bueno, ahora sí entramos a la parte de, básicamente es una hora lo que nos hemos demorado, y ahora sí pues si nos quieren hacer saber sus preguntas, pues sería el momento oportuno. Espérame, José, una cosa, ¿nos puedes mostrar algo que ya tengas armado con andamiaje, pero con una plantilla más visualmente más agradable? No sé, o sea, por No. ejemplo, la roja, poder agregarle ese formulario que tienes ahí. ¿Te demoras mucho? Ok, listo, hagámoslo. Pregunta ya, mansalva. Listo, hagámoslo. Entonces lo que voy a hacer es copiar este módulo llamado alumnos, y lo voy a pegar en la aplicación llamada contabilidad. ¿Sí? Luego esta aplicación, bueno, le voy a cambiar el nombre, lo voy a poner solamente alumnos. ¿Listo? Obviamente pues la idea es que pues para poder conectarme, bueno, si lo llego a ejecutar en este momento, ¿cómo es? Perdón, contabilidad. Listo. Y acá sería alumnos. Bueno,
Si no tengo definido acá, pues él va a tomar bueno, la aplicación por defecto es Essentials, y entonces está tomando los parámetros de conexión de acá, así esté dentro de contabilidad. Alumnos, entonces, bueno, ahí lo que tenía que hacer sería simplemente cambiarle la plantilla que voy a llamar. En este caso, pues, hay una plantilla llamada red /ds, o sea, ds directory separator. ¿Sí? Obviamente, pues, al hacerlo, pues, ¿verdad? Si estoy donde estoy ubicado, esencia, no, perdón. Alumnos, red, bueno, tenemos acá este ejemplo, pues obviamente lo que tenemos acá son varias cosas. Primero, una asignación a un área llamada nombre del módulo y una descripción del módulo. Luego tenemos acá un formulario, que es el formulario que arranca, o sea, que me permite insertar un alumno, y tenemos la lista de alumnos. Luego entonces tendríamos que definir estas áreas dentro de la plantilla, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Abrimos la plantilla, sí, claro, todo eso. Abrimos la plantilla y, por ejemplo, voy a crear acá un área, no sé, yo ya he creado acá un área, bueno, el área saludo. Voy a crear acá otra área que sea con un párrafo, que sea formulario, o bueno, también lo puedo definir con el mismo nombre, contenido 1, y contenido 2. Refrescamos y bueno, acá tenemos lista nuestra, digámoslo así, nuestro formulario con nuestra plantilla y todo esto. Sucede una cosa, supongo que esta plantilla, bueno, los estilos que utilizamos en los Snow-PHP Framework son muy abiertos, entonces tal vez los estilos de esta plantilla están interfiriendo directamente con esto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a modificar los estilos, ¿sí? Y supongo que, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, estos estilos prácticamente lo que están haciendo es no los hacen por nombre de clases, sino directamente por los nombres de los elementos de HTML. Entonces me imagino que por acá debe haber alguna tabla. Espérame, José, ¿Sí? un tema. O sea, sí, prácticamente ya vimos que mandaste el formulario como tal a la vista, y la vista pues ya lo renderizó. Y pues ahorita sí lo que estamos viendo todos y que es entendible es un tema de estilos que no están amarrando. Exacto. Bien. Pues ahí ya los ruteaste y están jalando bien. Pero digamos, si solamente quiero generar, ¿hay forma de pasar solamente un formulario de insertar datos a la vista? Claro que sí. Ya que está desarrollado en Essentials. Que esté desarrollado un formulario solamente. Digamos un formulario, solamente queremos que desde el perfil público alguien inserte datos, inserte alumnos. Ajá. Pero no queremos más, o sea, no sé, pues obviamente sé que es más condensado, pero sí, aquí ya está claro. O sea, mandas, el problema es de listo, entonces, listo, ok. Entonces lo que voy a hacer, bueno, esta clase que generamos acá es una clase llamada Scaffolding Alumnos. Lo que voy a hacer es acá simplemente, bueno, voy a quitar esta
y voy a simplemente llamar al formulario de inicio, que es add modo alumnos, si no estoy mal es este, y entonces ahí lo tendría. Pues sí, eso era lo que querían, no sé. Sí, José, eso era y pues nada, súper genial. No sé, ¿alguna otra pregunta? Muy bueno, José. O ¿Quiere sea, lo contar que pasa es algo? que como esto ya está... Que eso fue lo que ya se había desarrollado Sí, por Essentials, exacto. pero por ejemplo el formulario de contacto era lo mismo, hacerle un formulario, hacerle Essentials y quizás pasarlo a esta plantilla. Pero pues el concepto creo que está muy claro. No sé si tienen otra pregunta o pues realmente me gustó. O sea, en lo personal me gustó. Entonces ya acá tendrían la opción para, no sé, para guardar o enviar un comentario, no sé. O sea, la verdad es que cuando uno habla de frameworks, uno crea una herramienta que se pueda acoplar a muchas posibilidades, o sea, tantas cosas que hay en el, que le pueden pedir a uno, un formulario de no sé qué, que sé cuándo, pues. Y esta parte de los helpers, pues lo que pasa es que es un poquito más largo el tiempo que tendría que dedicarle. Entonces, pues si nos extendemos mucho, pues entonces posiblemente no, pues a mucha gente no le guste. Entonces la idea sería si lo solicitan o si quieren cacharrear más dentro de la página del framework, pues hay unos videos que explican muy bien paso a paso cada una de esas cosas. José, respecto bueno, pues no sé si le quieres pegar aquí a las personas las páginas donde están los videos, la wiki, todo eso, pues me parecería interesante. Y los de YouTube, Ok, no sé, todos los recursos que tengan bien. para iniciarse, no sé. Dentro de la página de no PHP Framework van a encontrar una parte de enlaces útiles. Inclusive cuando lo instalan por primera vez van a encontrarlos ahí. Hay una buena guía que son los demos. ¿Qué son los demos? Básicamente son ejemplos ya listos como para que ustedes los comiencen a mirar, a implementar, como, y entonces aquí tenemos algunos demos. Si quieren bajar los demos, los pueden descargar y los pueden implementar dentro de la versión de su framework. Entonces lo único que tengo que hacer es ir al área de descargas y ir a demos, ejemplos, y voy a bajar esta aplicación que se llama demos. Entonces él lo que hace es básicamente trabajar como una aplicación. Lo único que tienen que hacer es copiarla y pegarla, perdón, descomprimirla dentro de su ¿qué? Dentro de su framework. Espera un momentico, ya, espérame un momento, ya te resuelvo la duda. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, descomprimirla acá dentro de Osesno, a ver si encuentro la ruta. Ulises, sí, el tema de permisos ya José hace un momento lo explicó con lo esencial, prácticamente. Y lo voy a descomprimir ahí. Listo, lo descomprimí, lo acabo de descomprimir. Luego, bueno, voy a cerrar todo. Si ustedes se dan cuenta acá, acá tengo una nueva aplicación llamada demos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a crear un nuevo subdominio para poder ejecutar demos. Bueno, esto en el caso de que quieran utilizar dominios, pues yo utilizo los subdominios para acceder más rápidamente a la aplicación. Luego entramos a demos.jose.com y en ella pues vamos a encontrar una serie de demos, pues por ejemplo formularios sencillos, campos tradicionales, por ejemplo formularios con editor WYSIWYG. Entonces ese es un demo, simplemente si hacen clic acá pues van a ejecutar algo. La idea es que cacharren estos demos solamente como ya están incluidos, o sea, los descargan y los meten dentro del framework. Entonces ustedes van allá, por ejemplo, esta URL, ¿cuál es? Esta URL es for4, entonces van a ir a demos for4 y van a ver los archivos.
Los archivos están correctamente documentados, entonces van a darse cuenta de qué es lo que hace cada cosa. Por ejemplo, acá agregamos un editor WYSIWYG. Bueno, no se olviden por favor de validar que todo sea UTF-8 por el manejo de las tildes y todo esto. Por ejemplo, agregar un botón, agregar acá un evento, obtengo el formulario, por ejemplo en el controlador de eventos, acá hago una validación, lanzo una ventana modal y lanzo un mensaje de notificación. Son ese tipo de cosas que ya vienen ahí documentadas, o sea, son ejemplos. La mayoría pues son ejemplos muy pequeños, entonces es fácil de que los entiendan paso a paso cómo funcionan. Es simplemente esa parte. Los archivos host, el archivo host, a ver, no te funciona el dominio y ya hiciste la configuración del... Bueno, hay una cosa que hay que advertir, y es que pues para que nos funcionen las URLs dinámicas, las URLs amigables, necesitamos tener el instalado el MorrowWrite en nuestra máquina, en nuestro Apache, que es el que gestiona las URLs para esto. Sí, en el Apache. No sé si te sale algún error. Bueno, acá en el WAM server. José, please, ya creo que vamos casi terminando. Sí. José, ¿quisieran decirnos por qué utilizar Oseno PHP Framework? Bueno. Es como para cerrar. Ok, bueno. El propósito de Oseno PHP Framework es optimizar y agilizar el desarrollo, como todos los frameworks. Pero Oseno PHP Framework va a ser a futuro una herramienta que va a proponerle al desarrollador cómo desarrollar su aplicación. Entonces lo va a hacer de una manera inteligente, lo va a hacer de una manera natural, utilizando los componentes del mismo framework, pero pues obviamente de una forma más rápida. O sea, vieron que casi no tuve o sea, prácticamente no tuve que escribir líneas de código para hacer esto. Fueron muy pocas las cosas que desarrollé, pero pues fue muy grande el desarrollo que se hizo. La idea que con esto, muchachos, pues es que agilicen. Una vez que ya estén dentro del framework, pues van a querer aprender otras cosas, pero entonces ahí sí se hace un poquito más fácil el aprendizaje, pues por toda la documentación que tenemos, por todos los ejemplos, los videos, los foros, o sea, toda esa parte. Pero en sí, el fuerte del framework va a ser ese. Agilizar el desarrollo por medio de que el framework te ayude, o sea, te diga, lo puedes hacer de esta forma, lo puedes hacer de otra. Listo todos, bueno, mil gracias José. Ya saben, José nos regala de nuevo la URL donde pueden descargar el proyecto Oseno PHP Framework. Gracias a todos pues por estar aquí con PHP Colombia, y pues mil gracias José por compartir su trabajo. Recuerden, la URL del framework es www.oseno-framework.org. Muchas gracias a ti, Vladimir, por el espacio, a PHP Colombia por el apoyo, y a Aplicaciones Dinámicas por prestarnos el servicio de videoconferencias en línea. Gracias a todos, bueno, muy buenas noches. Cualquier cosa en el Twitter, ya saben, y cada 8 días. A propósito, un segundo, voy a compartir. Gracias, Andrés. Les voy a mostrar que vamos a tener. Denme un segundo, please. José, me regalas, voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar que vamos a tener el próximo relámpago. No, el próximo.